Muchas gracias por la invitación a la parroquia, a Matías. Muy buenos días. Dije día, ¿no es cierto? Vale. Porque yo percibo que es de día. ¿Ustedes qué? ¿Para ustedes es la tarde? Bueno, para mí es de día. Entonces, para mí es de día, no me discriminen y díganme muy buenos días, por favor. Esa es la lógica de la ideología de género. Bienvenidos al mundo de la ideología de género. Así funciona. Bien. Como no sabía, digamos, con qué público me iba a encontrar, yo acostumbro a dar estas charlas a veces a públicos diferenciados, a veces a docentes preocupados por la ideología de género en la educación, porque les toca a ellos enseñar esos contenidos, y a veces padres preocupados por lo que ven que les dan en el colegio a sus hijos. Me gustaría saber si acá hay docentes, por ejemplo, que me levanten la mano si estamos en un ámbito a lo mejor educativo. Una docente, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno, hay bastantes docentes, 6, 7. El resto, padres o abuelos de familia, ¿no es cierto? Bien. El tema de la ideología de género llegó para quedarse. Es un tema que nos va a tocar enfrentar ahora y en los próximos años. Lamentablemente. Porque es una agenda que tiene tanto el candidato que más chances tiene de ganar como el que le sigue. Ninguno tiene diferencias sustanciales en esta materia. El que está gobernando ahora lo ha demostrado. Ha metido la ideología de género donde pudo. Ustedes en la provincia de Buenos Aires lo tienen. Y el que viene con más fuerza y con más ganas todavía. Entonces, es bueno venir aquí y darse un baño de realidad para que veamos qué es lo que nos vamos a enfrentar en los próximos años. De a ratos vamos a saltar un poco en el tiempo, porque esto es como las temporadas de Netflix de las series. Nosotros estamos en ideología de género más o menos en la segunda temporada, así que por ahí podemos, como dicen los chicos, stalkear y ver qué está pasando en la octava, novena temporada, y nos vamos a Canadá, nos vamos a Inglaterra, a España mismo, y podemos ver qué es lo que ocurre cuando la ideología de género ya está instalada, es política de Estado y se aplica desde hace muchos años. Pero bueno, tenemos una hora, así que vamos a pasar rápidamente el concepto de ideología de género. Lo primero que tenemos que decir es que la ideología de género es, como la palabra lo indica, una ideología. Es un conjunto de ideas, una corriente de opinión, pero que acá se caracteriza porque carece de evidencia científica. Es decir, se origina en conceptos sociológicos, corrientes de pensamiento sociológico, y algo de filosofía. Según esta filosofía, o esta corriente de opinión, ser hombre o mujer no está determinado por el sexo biológico, genético o fisiológico, sino por la cultura. No nacemos ni hombres ni mujeres. Nos hacemos hombres y nos hacemos mujeres. ¿Cómo? En la sociedad, en la cultura en la que vivimos. El sexo entonces no es un dato biológico de la naturaleza, sino de la sociedad. Y todo aquel que diga lo contrario será acusado de determinismo biologicista, una especie de autoritarismo nuevo, un neologismo, digamos, un concepto muy autoritario. Si la naturaleza tiene esa grave pertinacia de repetir siempre lo mismo y hacer que nazcamos varones o mujeres. Para esta ideología no, el sexo no es un dato biológico sino cultural, entonces no nacemos ni hombres ni mujeres. Una construcción subjetiva y cambiante según la voluntad del sujeto. Una de las cosas que, así dando conceptos resumidos de ideología de género, tenemos que darnos cuenta es que tiene una raíz marxista la ideología de género, en el sentido de que lo que busca es mostrar un antagonismo, que en este caso sería entre el hombre y la mujer. Ya Engels, fíjese qué año, 1884, habla que el primer antagonismo de clases que aparece en la historia
es el del hombre y la mujer, en la monogamia, y la primera opresión de clase con la fémina por parte del sexo masculino. Es decir, este es el origen ideológico de lo que conocemos hoy como ideología de género. Más adelante el concepto empieza a ser desarrollado. La familia patriarcal es el caldo de cultivo ideológico y estructural de todos los órdenes sociales basados en el principio autoritario. Es decir, la paternidad y la maternidad como conceptos son conceptos, desde esta ideología, conceptos autoritarios. Entonces, ¿cuál es la solución? Dice Wilhelm Reich, de la Sociedad Psicoanalítica. No discutimos la existencia o la existencia de Dios, simplemente eliminamos las represiones sexuales infantiles y disolvemos los vínculos con los padres. Eso es gran parte de lo que se persigue con esta ideología. Saltamos 80 años en el tiempo y nos vamos a un personaje actual. Esta señora es profesora en la universidad, estuvo el año pasado cuando se debatió el aborto, vino de visita, hay varias fotos, la van a ver a ella, creo que acá la tengo en alguna foto, con el pañuelo verde. Ella salta, digamos, las distintas etapas que se han vivido del feminismo. El primer feminismo, como ustedes saben, fue un feminismo político, o sea, la reivindicación del voto de la mujer, el pacifismo, la mujer que quiere actuar en la política y no le daban un lugar. La segunda ola feminista, que es la de Simone de Beauvoir, la que plantea ya la feminidad desde la sexualidad, es decir, desde lo corpóreo. La primera ola feminista no lo planteaba, para la primera ola feminista era una cuestión política, para la segunda era una cuestión corporal, es decir, el cuerpo de la mujer, la sexualidad de la mujer, la liberación sexual, la década del 60, del 70. Y Judith Butler, en la década del 90, nos habla ya de la deconstrucción de la sexualidad binaria. Es decir, debemos deconstruir el sexo como concepto de hombre y de mujer. ¿Y de qué manera se hace? Una confusión subversiva y multiplicación de las identidades de género. Al demoler nosotros el concepto binario de hombre y de mujer, aparecen todas las posibles opciones que cualquiera puede imaginar. Para ella, y para todos los cultores del género, el sexo biológico es la dictadura de la naturaleza. Ella, en cierta manera, que es una socióloga así rigurosa, le cuesta, dicen los autores críticos de ella, negar la naturaleza. Es decir, a diferencia de otros que directamente la niegan, ella no la niega, pero dice, es una dictadura y tenemos que derribar la dictadura de la naturaleza. Entonces, ya no hay, al nosotros derribar el sexo biológico como dato identitario del ser humano, tenemos que hablar de identidad sexual. ¿Y qué es la identidad sexual? Lo que yo quiero ser, lo que yo percibo, lo que yo elijo, lo que yo decido. Entonces, para lograr esa plena identidad sexual a través de la identificación con la orientación sexual, debemos abolir todas las etiquetas de la sociedad heterosexual. Y aquí aparecen los términos de heterosexualidad es igual a estereotipo. Y estereotipo es la hegemonía machista. Y ahí empieza, a partir de esta deconstrucción, la deconstrucción de todo. Es la demolición del concepto de sociedad que hoy tenemos. Y que hoy está avanzando como si fuera un virus en todas las materias y en todas las disciplinas. El lenguaje inclusivo, por ejemplo, es una consecuencia de esto. La deconstrucción de la sexualidad lleva a reinterpretar todo, reinterpretar la historia en clave de opresión, hombre-mujer. El lenguaje en clave de opresión. Resulta que ahora tenemos que darnos cuenta que durante siglos estuvimos hablando un lenguaje machista y heteropatriarcal, donde el hombre o lo masculino definía los conceptos. Entonces aparece este concepto esta nueva idea del lenguaje inclusivo. Entonces, en la primera etapa es la negación de la naturaleza humana. Ya no hay diferencia sexual entre hombres y mujeres. Se busca una nueva visión antropológica de la humanidad. El ser humano, al no tener una referencia corporal, al no tener una referencia biológica, se pierde.
es una masa informe. Se automodela y se da sentido en un proceso ¿de qué tipo? No es en un proceso biológico, en un proceso cultural, en un proceso político. Por eso uno de los rasgos de esta ideología es la imposición. Porque ustedes no estarían reunidos acá y no estarían preocupados por este tema si esto no nos estuvieran enseñando obligatoriamente en las escuelas. Yo digo siempre, yo no tengo ningún problema con los que piensan esto, si crean la Asociación Amigos de Ideología de Género, se alquilan un local, dan charlas, cursos y que vaya el que quiera. Pero el problema justamente de esta ideología es el autoritarismo con que lo presenta, que lo quiere imponer. Y además de eso, el otro rasgo que tiene, que es que para imponerse esta ideología necesita sí o sí del concierto del Estado. Es decir, necesita de un Estado que lo ayude y lo acompañe. ¿De qué manera? Imponiendo esa idea a todos por igual, en las escuelas, en las obras sociales para las reasignaciones de sexo, en el Código Penal para silenciar y censurar a aquel que piense distinto o de opiniones distintas. Es decir, necesita que el Estado actúe para imponer la ideología. El concepto entonces que van a ver siempre en esto, y que ya lo vemos en los textos, es desesencializar la idea de mujer y hombre. Vamos más rápido. Cambiar la cultura. La cultura androcéntrica y patriarcal debe pasar a ser una cultura donde el rasgo de hombre y de mujer pierda todo sentido. El problema es que esta teoría del queer o del sexo fluido de Butler tiene una contra, que el mismo feminismo empieza hoy en día a cuestionarlo. El feminismo, incluso el feminismo radicalizado. ¿Y cuál es? Que con este feminismo la primera que pierde es la mujer. Porque al nosotros desesencializar la idea de hombre-mujer y al decir no solo que no hay diferencias políticas, sociológicas, sino en la misma naturaleza, y al no tener sentido ni ser ni hombre ni mujer, la mujer es la que pierde el lugar en todos lados. Y lo vemos en situaciones bizarras y absurdas, como por ejemplo que en los deportes de mujeres participen transexuales y les ganen. Que en los concursos de belleza femenina participen transexuales y les ganan. Y encima de un modo humillante, porque muchos concursos de belleza terminan con una entrevista personal para conocer la inteligencia de la persona. O sea, le gana el transexual por ser más inteligente. Eso, que yo se lo muestro de modo así ilustrativo y gracioso, es lo que se denuncia hoy dentro del feminismo. Es decir, esta tercera ola se está hablando de una cuarta ola que es retrocedamos un poco porque estamos eliminando el concepto de mujer. Lo vieron ustedes el año pasado con el debate del aborto. Ya no hablamos de mujer embarazada, hablamos de personas gestantes. Se pierde la identidad. Y como además ser madre es un estereotipo, menos todavía. Entonces, la identidad como mujer, por la cual durante tantas generaciones se luchó por sus derechos, pierde todo sentido. Bien. Acá lo tenemos a nuestra amiga Judith Butler, muy lesbiana ella, vino con su pareja el año pasado, y acá es donde ella lo postula. Si se cuestiona el carácter inmutable del sexo, quizá esta construcción llamada sexo sea tan culturalmente construida como el género. De hecho, quizá siempre haya sido género, con la consecuencia que la distinción entre sexo y género no tiene ninguna distinción. Es decir, la teoría del género termina eliminando el concepto de sexo. Al no ser un dato de la naturaleza, la consecuencia tenía que ser esa, tenía que ser obvia. En esta etapa aparece otro personaje, Shulamit Firestone, que es una de las más violentas, de las más radicalizadas de estos autores de la teoría de género, que dice que así como el objetivo final de la revolución socialista no solo era la eliminación del privilegio de la clase, sino la distinción misma de la clase, de igual forma el objetivo final de la revolución feminista debe ser, a diferencia del primer objetivo del movimiento feminista, no solo la eliminación del privilegio masculino, sino la distinción misma del sexo. Las diferencias genitales entre los seres humanos ya no tendrán ninguna importancia cultural. Es decir, a través de la deconstrucción del sexo, se deconstruye la cultura, se deconstruye la identidad,
del hombre, antropológicamente, y se construye una nueva sociedad donde el concepto no tiene ningún sentido. Magdalena del Amo es una crítica de esta teoría, pero la resume muy bien, porque mete otra cuestión. Se trata de cambiar el mundo para liberar a las mujeres, pero para ello hay que eliminar la naturaleza, y eso se consigue eliminando matrimonio y familia. Se consigue haciendo lesbianas, homosexuales y bisexuales desde la cuna. El sexo solo para el placer, las relaciones sexuales deben ser polimorfas y libres. El aborto también libre. Todo vale en el mundo del género. Este es un pantallazo así general de esta idea. Quería mostrarles un poco la gravedad de esta ideología, que tiene un fundamento sin base científica, pero sólido en el sentido de que tiene muchas corrientes de pensamiento que lo siguen. Desde hace muchos años ellos están planteando que hay que, el término sería genderizar, en inglés gendering, de la universidad, todos los poderes públicos, y nosotros lo estamos viendo desde hace varios años, silenciosamente, por ejemplo, en el Poder Judicial, la Oficina de Género. Perdón. Entonces, lo que nosotros hace algunos años veíamos como algo inocuo, hablar de género, ¿qué asociamos ustedes? Naturalmente, ¿qué asocian el género? Una cuestión de sexo, incluso de mujer, violencia de género, como un término sinónimo de violencia contra la mujer. Es decir, el concepto tradicional de la palabra género es un concepto polivalente, porque en realidad ese fue el origen de la utilización del término. Porque género, como categoría de análisis, es una categoría útil para analizar el comportamiento sexual de las personas en la sociedad. Pero género, utilizado como ideología, es algo terrible, es esto que vimos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la palabra género. Hoy en día ya creo que no hay lugar para hacer las distinciones. Yo recuerdo hace un año atrás un documento no oficial, pero sí oficioso, de la Iglesia que hablaba, distingamos entre ideología de género y perspectiva de género, porque hay una perspectiva de género buena. La intención fue buena de esa aclaración, pero en esta marea en la que estamos, más que aclarar, confunde. Porque hoy por hoy, todo lo que vemos que tiene que ver con género es lo que vemos recién, ideología de género. El género, utilizado como categoría de análisis sociológico, era bueno, no era nocivo, porque era, analizar cómo son las relaciones entre hombre y mujer en distintas culturas o en distintos estadios de la historia. Hoy en día se utiliza para esto. Entonces ese término, que nace como de alguna manera inocuo, lo veíamos utilizándose en la palabra violencia de género, paridad de género. Cuando nosotros hablamos de paridad de género, inmediatamente pensamos mujeres y varones por igual. La ley de paridad de género, ¿qué es? Es eso. La misma cantidad de diputados, hombres y mujeres en una lista. Pero contradice todo esto, porque para el género, para esta ideología, si el dato biológico no tiene ninguna relevancia, género es lo que yo quiero que sea. Entonces, puede haber tanto género como ocurrencias haya. Entonces, si hablamos de paridad de género, tenemos que hablar de 200, pero en una lista de diputados va a ser imposible lograr una paridad. ¿Está? Pero este uso ambivalente del término está hecho a propósito para lograr esa confusión, porque vendría a ser como una especie de caballo de Troya. En el pensamiento generalizado, la palabra género es hombre y mujer, entonces no hay nada que temer. Y sin embargo trae todo esto. Lo vemos, por ejemplo, en la ley de ESI que quisieron reformar. El año pasado, después que festejábamos, pocos días después de festejar el 8 de agosto, sacan un dictamen favorable para la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral. Y le agregan acá este inciso a la Ley de Educación. Objetivo del programa de Educación Sexual Integral, fíjense lo que dice: asegurar la igualdad de trato, bla, bla, para las diversas identidades de género y orientaciones sexuales. Cuando antes decía algo
básico. La ley nacional que hoy está vigente dice procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Ahora viene este combo. Todavía no ha sido aprobado, pero en cualquier momento. Y este otro agregado. Esto que estaba en la ley, que es la que nos permite proteger a las escuelas privadas o con algún ideario religioso, la protección del ideario institucional, que también lo quieren sacar. En el proyecto de reforma ya estamos hablando de realización obligatoria de los programas, educación sexual integral, los contenidos de forma obligatoria en el ámbito público, en cualquier institución, sea de gestión pública o privada. Es decir, los contenidos que hasta hoy pueden ser adecuados a cada establecimiento educativo van a dejar de ser, si se aprueba esta ley, obviamente. Hace unos días se aprobó en el Senado, no sé si ustedes recuerdan haber leído hace un par de semanas, el Senado dio media sanción a una ley que todo el mundo dijo, pero otra vez, ¿qué pasó? No, ¿cómo puede ser que los Provida, los Celeste, los senadores votaron esto? Cuando hablamos con los senadores, no, bueno, pero en definitiva la ley no dice nada. Fíjense, artículo 92, contenidos curriculares de la educación. Me acuerdo que hicieron algunos grupos pro vida hicieron como una especie de alarma bastante, para mí, exagerada, que decía, no podrán llamar más papá y mamá a sus hijos. ¿Recuerdan? Recibieron ustedes porque circuló por todos lados. Y después hubo una crítica, no es para tanto. Realmente no era, pero no es para tanto. Le agregan esto: la eliminación de los estereotipos que histórica y socialmente legitiman la desigualdad y el uso de la violencia entre varones y mujeres. A ver, es bastante vago y uno puede agarrarse de lo que quiere para utilizarlo, es decir, no es tan malo en principio, pero ya te estamos metiendo los estereotipos y demás, pero conservamos varones y mujeres. Pero cuando vos lees cuáles son los fundamentos de este proyecto de ley, encontrás esto. El fundamento de la modificación de la ley es la naturalización de masculinidades y feminidades hegemónicas, es en sí misma una forma de violencia que legitima a otros. Es decir, vos educar en tu casa que papá es papá y mamá es mamá es una forma de perpetuar este estereotipo. Entonces volvemos a las raíces marxistas que tenía esto. Si para el marxismo había que destruir la familia, porque la familia perpetúa un modo de organización social, que además coincide con el capitalismo, porque la transmisión de la propiedad se da de la familia a través de la figura de la sucesión. Entonces, es una manera de preservar la propiedad privada en las personas, por eso había que destruir la familia. Esta corriente feminista, que ya no podemos hablar ni siquiera de feminismo, esta ideología de género, se agarra de esa ideología y nos plantea esto: la relación entre el hombre y la mujer es una relación estereotipada, donde la mujer sufre la opresión. Y eso se traslada a todos los análisis. En historia van a ver que la historia a partir de ahora va a ser contada de esa manera. Yo no sé si han visto cómo están acá los textos escolares, pero en cualquier momento lo van a ver porque viene así. Es decir, a sus hijos les van a enseñar de esta manera en la escuela lo que ocurre. Es decir, una reinterpretación de la historia. Bien, ¿por qué debe alarmarnos esta ideología? Obviamente, lo que está ocurriendo es que al enseñarlo obligatoriamente en las escuelas, los destinatarios son los chicos y uno le ha pasado en la escuela que cuando vas a la escuela vos querés todo lo que te dice la maestra. Entonces, ¿sí? La autoridad escolar no se discute. Es más, nosotros le enseñamos a nuestros hijos, le haces caso, ¿no? Si lo dijo la maestra, está bien. Pues bien, vamos a tener que cambiar un poco esa técnica porque lo que les está diciendo, les empieza a decir la maestra, no está nada bien. ¿Qué ocurre? Dentro de esta corriente ideológica, así como se suma el colectivo feminista, que le da fuerza, que la empuja, hay otro colectivo que se suma, que es el colectivo LGTBI, que persigue, a través de esta ideología, la imposición de una conducta, de un modo de conducta. Intentan, de alguna manera, homologar
las conductas individuales, hacerlas socialmente aceptables y en la medida de lo posible que sean, digamos, adquiridas por otros. Por eso tenemos los equipos de educación sexual integral que generalmente están cooptadas por grupos de activistas LGTBI, que van a las escuelas y dan las charlas sobre educación sexual integral ellos, enseñando que el paradigma es la diversidad. Entonces, lo que usted le enseñaba en su casa a sus hijos, que el paradigma es la complementariedad de los sexos, ese concepto queda eliminado, porque además es heteronormativa, patriarcal y opresivo, y vamos al concepto de la diversidad, donde la sexualidad es lo que uno quiere, uno la tiene que vivir libremente y elige cómo vivirla. Y el resultado de esto es que estos equipos trabajan detectando niños que están en una etapa de desarrollo hormonal, en la pubertad principalmente, o prepubertad, donde a lo mejor tienen dudas sobre su sexualidad, que es algo natural en el sentido de no saber, no encontrarse la identificación, y entonces trabajan sobre eso, sobre esa duda. Mira, si te gustan los nenes no hay ningún problema, le dicen a los chicos, y si a las nenas le dicen, si te gustan las nenas no hay ningún problema, vos elegís, vos podés hacer lo que quieres, y tu papá y tu mamá están equivocados. Entonces, esto, saltamos, estamos en la temporada 2 o 3 en la Argentina, nos vamos a la temporada 7 en Estados Unidos, y nos encontramos con que la Asociación del Colegio Americano de Pediatras empezó hace unos años a decir, paremos con la ideología de género en las escuelas porque los resultados son nefastos, porque estamos tratando un problema que naturalmente se puede dar en los niños, pero en un porcentaje ínfimo, como si fuera algo normal, y metemos a niños que están con una duda, que pueden transitarla de otra manera, y los llevamos a terapias de hormonización. Y entonces dicen, debemos recordar que existe algo que se llama disforia de género en los niños. La disforia de género es una condición psicológica que los niños experimentan una acentuada incongruencia entre el género tal como lo perciben y el vinculado de su sexo biológico, pero fíjense, no supera el 1% de los menores. Entonces es falso afirmar, dice este estudio, que algunos estudios arrojan entre los cerebros transexuales adultos y los de los adultos no transexuales, que pretenden demostrar que la disforia de género es algo innato. La explicación, bueno, es bastante científica. Cuando la disforia de género se da en niños antes de la pubertad, se resuelve en el 80-95% de los pacientes, cuando completan la adolescencia y luego de pasar de forma natural a la pubertad. Entonces, concuerda con los estudios que realizaron en gemelos idénticos que nadie nace con una predeterminación genética para desarrollar la disforia de género. El director, el que emite el que dirige este estudio, llega a esta conclusión luego de haber trabajado en muchos casos de terapias de hormonización, es decir, chicos que estaban en duda sobre su sexualidad, entonces inmediatamente los metían a terapia. Y él decía, a los 5 o 6 años volvían a mí totalmente infelices, no se sentían bien en su cuerpo. Hay varios testimonios de estos chicos que han cambiado su sexo a través de las terapias, que hoy le piden al Estado volver, es decir, le reclaman al Estado por haberles hecho ese tratamiento cuando eran niños. Y dicen, es un disparate porque cuando yo todavía no estaba desarrollado como persona. Y este médico dice, esto es más o menos como que viene una persona, la mamá me trae a su hija o a su hijo diciendo que tiene anorexia y que nosotros en vez de tratarla por anorexia le demos una dieta para adelgazar. Con la disforia de género ocurre exactamente lo mismo. Esa falta de coherencia entre el sexo biológico y lo que está percibiendo en su cabeza el niño, se soluciona adecuando la cabeza al cuerpo, a la naturaleza, a la biología. Pero detrás de todo esto, vamos a ver, hay un gran negocio.
Los marcadores genéticos del sexo masculino y femenino no son marcadores de enfermedad o desorden, es decir, esa es la naturaleza del hombre. Nacemos con un sexo biológico y el género, es decir, la conciencia de ser mujer o varón, es un concepto psicológico y no una realidad biológica. Es decir, si yo me percibo mujer, no es una realidad biológica, sino en todo caso mi cabeza está pensando eso o decide pensar eso. El problema entonces es el engaño, pero esto se soluciona en la pubertad. El problema es, lo vamos a ver más adelante, que detrás de esto hay un gran negocio. En Inglaterra, las terapias aumentaron en el año 2012 más del 1000% los niños que se sometieron a terapias de hormonización. En la provincia de Buenos Aires leí que hay varios centros que el gobierno provincial promociona, los centros de hormonización para niños, para aquellos niños que quieren cambiar de sexo. En definitiva, cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es arruinarle la vida a un niño. Entonces, uno de los graves problemas de la ideología de género en las escuelas es que le arruinamos la vida a los chicos. Entonces, un chico que tiene que entrar a la pubertad pensando qué va a estudiar, qué va a hacer con su vida, a qué se va a dedicar, qué carrera va a seguir, tenemos un chico conflictuado, que no tiene resuelto su problema de su identidad, algo básico, y en consecuencia no es feliz. La tasa de suicidios es altísima en estos chicos. Terminan infelices, terminan sin poder servirse y sentirse útiles para la sociedad. Esto es explicable, este esquema, a través de lo que se llama la ventana de Overton. ¿Nos llegan a hablar de la ventana de Overton? Bien. Bueno, algunos nos llegan, otros no. La ventana de Overton se llama así en homenaje a Joseph Overton, que fue el que la diseñó esta teoría. Dice que sociológicamente es posible, políticamente es posible imponer cualquier idea en la sociedad que un gobierno o un factor de presión, un grupo de presión se proponga. El mejor ejemplo es de la antropofagia. La antropofagia es algo que culturalmente lo rechazamos todos. Entonces este autor plantea con ese ejemplo que es muy factible que llevarlo de impensable, el comer carne humana, a algo radical. ¿Cómo se logra eso? Bueno, con un científico que diga, bueno, primero se encuentra una cultura, encontramos una tribu indígena en el Amazonas que se comen entre sí. Bueno, entonces ya no es impensable, es algo extremo. Y resulta que además de encontrar eso, aparece algún famoso y dice, bueno, yo la verdad que una vez comí carne humana. Y lo cuenta. Entonces, entramos al turno de lo aceptable. Porque era un personaje famoso, porque una corriente. Y de allí a lo sensato falta poco. Empiezan a haber grupos, un grupo de científicos se pone a estudiar la carne humana. Bueno, resulta que la carne humana es buena porque es magra, es muy buena para el colesterol. Entonces un grupo empieza a decir, bueno, nosotros queremos comer carne humana. Y ahí aparecen los otros que van a decir, a nosotros nos gusta comer carne humana, no nos pueden discriminar. Ustedes son unos antropofagofóbicos. Me salió bien, mira. Y entonces de ahí ya es sensato. Sí, bueno, hay gente, déjenla comer, no la discriminen. Si quieren comer carne humana, que coman carne humana. ¿Cuál es el problema? Y entonces aparece lo popular. Aparecen todos los testimonios, todos los que comen carne humana y que lo bien que se sienten comiendo carne humana. Y después viene lo político. Queremos una cuota de carne humana en todas las cartas de los menús de los restaurantes porque queremos comer carne humana. Así. Es absurdo lo que estoy diciendo, pero se lo voy a llevar a un término que es escalofriante: la pedofilia. La ideología de género es pedofilia. Porque con esta ideología, que hoy no nos lo dicen, si nos están planteando que cualquier identidad sexual vale, cualquier orientación sexual vale, depende de la voluntad de cada uno. Y entonces, ¿qué aparece?
Ya lo estamos viendo, les aclaro que con pedofilia ya estamos en esta, en lo aceptable. ¿Y si a alguien le gustan los niños? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hace 30 años apareció en Estados Unidos una asociación que se llama Baby Lovers. Hace pocos años, ahora está en internet un TED, donde una chica habla en nombre de un amigo que dice: a él le gustan los niños, pero se siente mal porque lo tratan como si fuera un criminal. Pero él no está dispuesto a hacerle daño a ninguno, pero sufre mucho porque no puede expresarse que a él le gustan los niños. Y lo aceptable cuando llega. Cuando llegamos a países como Holanda o como Francia, que se está discutiendo, donde, ¿y si hay consentimiento del niño? ¿Por qué no? Aceptable. Entonces, ¿a dónde llegamos? A que va a depender de lo que el niño decida. Y si de la mano de eso tenemos leyes como en Argentina, que eliminaron la patria potestad en el Código Civil, si estamos hablando que el desarrollo progresivo del niño lo hace autónomo y lo lleva a ejercer sus propios derechos sin el consentimiento o contra el consentimiento de los padres, ¿por qué no a tener relaciones sexuales con adultos? Entonces en Francia se están discutiendo dos límites, por ejemplo, a la ley que autoriza las relaciones sexuales con menores. Primero, la edad. ¿Qué ponemos? ¿14? ¿12? Vemos. Y segundo, una cuestión incómoda que es las cuestiones anatómicas, es decir, cómo puede darse la relación sexual sin que haya un daño físico para el menor. Imagínense ustedes el resto. Entonces, esta ventana de Orton, que es muy graciosa y risueña para el canibalismo, nosotros hoy estamos en ese marco, porque de eso se trata, pero se llama ventana, es decir, hacer algo que pueda ser lógico. Hace 10 años atrás, ningún político podría decir la posibilidad de que sea legal las relaciones de un adulto con un niño. De hecho, todavía nosotros seguimos sintiendo, detuvieron al pedófilo, le secuestraron material pornográfico. Pero yo les aseguro, lo pienso además como abogado del diablo, que no va a faltar el abogado que diga: ¿y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? Si le gusta, si no hace daño a nadie, es un problema de él. Entonces, cuando hablamos de estos temas, a mí me gusta llevarlo al punto más radical, porque es lo que se viene. La temporada 8 y 9, que falta muy poco de eso, es la pedofilia legalizada. Hoy nuestros niños están sufriendo ese abuso en las escuelas. Hoy lo están sufriendo. Y los resultados los vemos a veces en los medios, porque los filtran un montón. Una madre que dice que en una clase de ideología de género su hijo empezó a considerarse varón. Nosotros tenemos un grupo, creamos una asociación de abogados por la vida en Santa Fe, y empezamos a recibir una cantidad de consultas. No me metí en provincia de Buenos Aires, pero se me ocurre que debe pasar algo. ¿Hay un abogado aquí? No. Bien. Debe tener más o menos el mismo problema, porque no escapa provincia de Buenos Aires a Santa Fe, si bien Santa Fe está muy radicalizada. De las cosas que hacen con los chicos en las escuelas. La primera, la que les decía, nosotros cuando empezamos a cuestionar en la provincia de Santa Fe la ley de educación sexual, el primero que salió a defendernos no fue la ministra de Educación, fue el secretario de Diversidad Sexual, que es expresidente del colectivo Arcoiris en la provincia de Santa Fe. En el campo, ustedes saben la frase, seguramente hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Bueno, eso es la ideología de género. Nos llamaban de casos donde nos decían: mi hijo volvió de la escuela y me pregunta: papá, ¿yo soy varón o soy mujer? Nenes de 5 o 6 años. ¿Por qué me preguntan? No, porque hoy, como me dijeron que yo podía hacer lo que yo quisiera, yo quiero saber qué soy. Tiene su lógica. Acá está. 1000% el tratamiento transexualizador.
Lo gracioso de las noticias, estas noticias sacadas de internet de un grupo pro vida, es que se lo preguntan como diciendo, no tenemos mucha idea ni tampoco nos importa. O sea, el único problema es un problema económico. ¿Cómo pagar todo eso? Porque les cuento que todo eso sale plata. Acá en Goya, Corrientes, la nota dice, la operación de la Goyana Trans costó 400.000 pesos y fue absorbida por el Estado. Ese es el otro chiste de esta ideología. Lo pagamos nosotros. Pero además de un modo durísimo, porque no sé qué obra social tienen ustedes, pero si le están subiendo cada vez más la cuota, yo les aseguro que es por esto. No por el tratamiento oncológico que le están negando a otro, porque le niegan esos tratamientos. Yo hago amparo de salud y soy abogado de obra social y yo veo qué es lo que está ocurriendo. Porque para esto te lo pagan inmediatamente, por una resolución administrativa, sin necesidad de hacer licitación, se hace así nomás. Entonces, este señor que quería ser linda, hay que pagárselo. Entonces, la otra consecuencia que vemos de esa ideología que decíamos, necesita del Estado y necesita del aporte económico del Estado. En la temporada 8 es fácil sacarse la careta. Acá te dicen, no, de ninguna manera. Nosotros lo que buscamos es evitar la discriminación. Es decir, el concepto, ¿cuál es el caballito de batalla? La discriminación. ¿Usted vio el proyecto de ley? No a la discriminación, no a la discriminación. La ley de la provincia de Santa Fe, que todavía no salió, perdón, el proyecto de ley, que tiene media sanción de diputados, bien socialista, es una ley donde la familia no existe, donde los padres no existen, donde el derecho de los padres no existe. Toda la ley se dedica al tema de la diversidad, y siempre el tema de la discriminación, no la discriminación, no la discriminación. Cuando fuimos a hablar, hicimos un dictamen, les dijimos, pero ustedes ni siquiera se meten con el problema del acoso de los niños, el acoso infantil. ¿Cómo se llama la palabra de acoso que me sale ahora? El bullying. No tiene nada de bullying, hay una ley nacional de bullying, ustedes ni siquiera hablan del bullying, o sea, no les importa ni siquiera el bullying, les importa esto, pero es una excusa. Y acá lo reconocen. Adoctrinar a los niños. Ese señor que está hablando ahí está en una charla. Pero como en la temporada 8 ya lo puedo decir, porque ya es ley, porque ya lo conseguí, no hay problema. Acá todavía lo niegan. La locura puede llegar a cualquier cosa. Temporada 8, 9, les diría 9. El hombre de 50 que puede ser una niña de 6. Pero la locura es completa, porque no solamente este señor se siente una nena de 6, sino porque estos señores lo adoptaron. Y vive... El cuarto de donde vive con la hija de 11 años. O sea, tiene una hermanita. No, si ríanse mientras pueden. El otro, también. Así como está este caso, la viveza criolla, está el Sergio, que se jubiló a los 60. Dice lo de la leído. Bueno, eso muestra nomás el absurdo de todo esto. Pero como no tenemos límite, cualquier cosa vale, uno se puede enamorar con una estación de tren y tener sexo mental. Sí, claro que sí. Y acá vemos, ¿ves? Esto lo vamos a empezar a ver cada vez más seguido. No a la transhomolesbofobia, un adulto y un niño. Me decían que en la película, yo no lo vi, pero en la película esta de Toy Story 4 aparece así de pasada en una imagen, un adulto con un niño. Yo no entendía bien cómo para distinguirlo del papá y el nene, pero algo así me habían explicado. Bien, les tiré todo encima. Ahora vamos a la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? La primera pregunta que yo les hago es la siguiente. ¿Cómo estamos de hora? ¿Qué hora es? Ustedes... Quedan 15. Si a ustedes le dijeran, hoy una notita de la escuela, hoy a su hijo le vamos a dar de comer Gamexan y veneno para ratas, ¿ustedes qué hacen? ¿Y me pueden decir por qué estamos mandando a los chicos a la escuela cuando le están haciendo esto? ¿Creen acaso ustedes que toda esta basura no le hace daño? Si ustedes creen que con lo que ustedes le van a enseñar en su casa a sus hijos es suficiente para preservarlos de esto, están equivocadísimos. Porque un día ustedes se pelearon con su hijo, o su hijo se pelea con ustedes, porque nosotros nos peleamos con nuestros hijos, su hijo se enoja con ustedes
y le cree a la maestra o le cree al gabinete psicopedagógico, que obviamente sigue la ideología de género, y viene a su casa y dice: yo soy mujer, el nene. Y en cuanto un chico dice algo de eso, inmediatamente lo casan, con Z, lo casan. Y olvídense ustedes como padres que puedan hacer algo, no van a hacer nada. Es más, si ustedes se oponen se lo van a sacar. Temporada 7, Canadá. En Canadá, si vos te opones a lo que tu hijo decide hacer en relación a su orientación sexual, te sacan el hijo. Si en Canadá vos te equivocás y a un travesti, a Florencia de la B, le decís el señor Florencia de la B, 6 meses preso. ¿Está? Pero la temporada 7, falta muy poco para esa temporada, Entonces, frente a este panorama tan lindo, ¿qué podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es formarnos. O sea, me parece fantástico que ustedes estén acá, que tengan esta preocupación. Lo primero que hay que hacer es formarse, es decir, saber qué derechos tengo yo. Lo primero que escuchan los padres que empiezan a rebelarse frente a esto: no, pero la educación sexual es ley. No, la educación sexual hay que enseñarla. Sí, por supuesto, pero no esto. La ideología de género no es ley. Nosotros tenemos una batería de tratados internacionales de derechos humanos que nos protegen. Por ahora. Después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a escribir todos estos tratados de derechos humanos que guardaban una cierta coherencia lógica. Defensa del orden natural, defensa del derecho de los padres a educar a los hijos, etc. En la reforma constitucional del 94 los incorporamos a la Constitución, entonces tiene una jerarquía importante. Una maestra no me puede venir a decir a mí, con una resolución administrativa del Ministerio de Educación, que es más importante que la Constitución o que un tratado internacional. Entonces, mientras tengamos estos tratados, tenemos que aprender a usarlos porque son más importantes. Pero fíjense además con qué claridad, porque no es que a mí se me ocurre, o yo defiendo qué, o yo interpreto qué, o para mí el texto se lee de esta manera. No, lo dice. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Los padres, en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos y pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. ¿Está? Miren esto. Educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Entonces, si vienen y me dicen: no, pero usted quiere perpetuar el estereotipo machista. Sí, mira vos, sí. Vos no me podés decir nada porque yo quiero. Y sí, no te puedo poner. ¿Sabes por qué? Porque la Convención Americana de Derechos Humanos me deja que yo eduque a mis hijos como yo quiero. Entonces a mis hijos los educo yo. Entonces tengo que empezar a desempolvar ciertos conceptos que estaban olvidados porque eran verdades de perogrullo. Pero como dice Chesterton, llegará el día que tengamos que sacar la espada para demostrar que el pasto es verde. Si yo digo que yo le doy la educación moral a mis hijos, yo los educo. La escuela instruye. Porque lo primero que te dicen: no, pero usted no sabe. Mire, de educación de moral y valores, usted no me va a decir a mí cómo enseñarle a mis hijos ni qué enseñarle. Usted le puede enseñar geografía, matemática, pero yo le voy a enseñar a mis hijos lo que voy a educar yo. Entonces, fundamental tener claro este derecho. Imprimírselo, hacer calcomanía, pasarlo por WhatsApp, por todos los grupos. Tenemos derecho a educar a nuestros hijos como nosotros queremos que sean educados. Pero no solo eso. Los padres respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión, y además respetarán los derechos de los padres y deberes de guiar al niño. Es decir, que no es solamente mi derecho, usted como Estado me tiene que respetar. Es más, yo lo tengo que obligar a usted que usted me dé la educación que yo quiera. Entonces, si se respetaran los tratados internacionales de derechos humanos, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que decirle al Estado: mire, yo quiero esta educación sexual integral, no esa, quiero que le den esta. ¿Por qué? Porque yo quiero. No, pero nosotros acá no tenemos eso. Yo tengo derecho. Acá dice, el Pacto Internacional dice esto, y además cuando usted lo firmó, usted dijo que se obligaba a respetarlo y que tenía que garantizarlo. Bien, entonces el primer punto,
conozcamos nuestros derechos y hagámoslo valer. Se comprometen a respetar la libertad de los padres. Fíjense, este es el más lindo de todos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se comprometen a respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos las escuelas distintas a las creadas por las autoridades públicas y de hacer que sus hijos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Clarito. Clarito. Bien, voy cerrando. Obviamente con conocer nuestros derechos no alcanza, pero es un paso importante. Vivimos tiempos muy difíciles, tiempos de resistencia, digámoslo así, donde ese mundo que nosotros, en el cual fuimos educados y formados, no existe más. Tenemos que asumirlo, no existe más. Si nosotros queremos recrear esa cultura, esa civilización del amor, tenemos que poner mano a la obra. Es una generación que le ha tocado ponerse a trabajar. En el peor contexto, sí, puede ser el más difícil de todos. Capaz que sí, capaz que no. Pero tenemos una obligación doble además, porque a diferencia de lo que les pasó a los canadienses, a los ingleses y a los españoles, que no lo vieron venir, nosotros lo podemos ver. Entonces a los canadienses, a los españoles, a los ingleses no le dijeron que le iban a dar Gamexana al chico en la escuela. A ustedes ya se lo están diciendo. Entonces la responsabilidad es muy grave. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Y también, si quieren, pueden recurrir a los ejemplos que están ocurriendo en el resto del mundo. Las organizaciones que se dedican a defenderse de esto. Objetores. En España se defendían de temas, incluso que acá los hemos dado por aceptados, que es la ideología en la escuela. Hay un principio básico que es el principio de neutralidad ideológica del Estado en la educación. Principio que era básico, pero se fue olvidando. Hoy en día, claro, ¿ustedes a qué están acostumbrados? A que no les enseñen a ver. Yo supongo que no ver ideológicamente, bueno, no me voy a meter en terreno ideológico, pero en algunas épocas, cuando se enseñaron ciertas cosas en la escuela, en los libros escolares, todo el mundo saltó y se enojó, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos saltando por esto? ¿Por qué no nos estamos rebelando a esto? Entonces, tomar conciencia. Segundo, no caer en la trampa de creernos que nosotros somos reaccionarios, que lo nuestro es una visión puramente religiosa o que estamos discriminando al otro. Quiero aclararlo, acá no se trata, yo no tengo nada contra las personas que son homosexuales, que lleven su vida como quieran, pero sí estoy en contra que a mí me impongan esa forma de vida en la escuela y me planteen que es la forma de vida que deben llevar mis hijos. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, sin ningún tipo de complejo, porque tenemos el derecho de elegir la educación para nuestros hijos, pero también tenemos el deber. Bien, hay muchas organizaciones que están en esto. Nosotros en Santa Fe tuvimos una experiencia exitosa. El año pasado, cierro ya con esto, ¿no? El año pasado planteamos, cuando fue el 8 de agosto, no, perdón, el 14 de septiembre, no, cuando fue el 14 de julio fue la aprobación de diputados, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, inmediatamente embalada, saca media sanción a la ley de educación sexual, que chorreaba ideología de género. Después vino el 8 de agosto, nos agrandamos nosotros y fuimos a la legislatura de Santa Fe, no queremos esta ley. Y empezamos a movilizarnos, a hablar a los senadores, a hablar a uno, al otro, y paramos la ley. Todavía está parada y creo que no va a salir porque el gobierno provincial perdió, o sea, cambia de signo político, o sea que nadie le quiere sacar la ley al gobernador saliente. Así que tenemos esa ventaja. Pero ¿cuál fue la conclusión de esto? ¿O qué enseñanza saco yo de esto? ¿O qué aprendizaje hice? Si uno se decide a transformar la realidad se transforma. No es pensamiento mágico. Es realismo aristotélico tomista.
si vos te decidís a transformar la realidad la vas a transformar. Más tarde, más temprano, pero la vas a transformar. Lo vas a hacer antes si lo haces organizadamente y con formación. Porque este tema no es tan fácil como el aborto, donde hay una evidencia abrumadora de que hay una vida, de que no es un conjunto de seres. Acá hay escondrijos, acá hay terrenos un poco más pantanosos que otros, porque además te tiran los colectivos que son los más combativos, pero eso no nos puede ser excusa. Así que bueno, agradezco nuevamente la invitación y yo los invito a que se organicen. No dejen que les den Gamexan a sus hijos en las escuelas. Muchas gracias. Un comentario nada más. ¿Te acordás, Nico? Hace 10 años te llevamos a hacer una charla del aborto, 10 o 12 años más o menos en el grupo de jóvenes, y haciendo una analogía con la serie Netflix, me da la sensación en ese momento era el capítulo 1, y hoy estamos en el capítulo 8, 9, y con esto, o sea, como que rememoro lo que sentí en ese momento con la ideología de género, de alguna manera. En ese momento el aborto era una cosa, y hoy tenemos los dos candidatos prácticamente ya a favor, que era impensado. En ese momento parecía algo lejano, pero bueno, tuve esa misma impresión recién con esta charla. Bueno, gracias Nico, muy claro. Si hay preguntas... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvina. Tengo una hija de 15 años, adolescente, que está yendo a un colegio semi-privado, laico, y la verdad que ella es muy provida, pero vive la realidad de la mayoría de los adolescentes. Hoy se tiene que estar enfrentando prácticamente a diario con sus compañeros. La cargan, le dicen cosas, pero viene manejando, buscando ayuda bastante bien, reforzándose con sus grupos pro vida y su grupo de jóvenes. El otro día, a veces ella toma apuntes, a veces graba las clases. El otro día grabó una clase y la profesora de geografía le decía, o sea, hablando de la natalidad y la mortalidad en el mundo, empezó a hablar de todo este tema y en un momento no solo hablaba muy abiertamente sobre la mujer, sobre los valores y los derechos de la mujer, sobre el aborto, sobre la ley de aborto, sino que también se tiró a hablar en un momento, dijo, porque las personas tienen que ser libres. En algunos países de Europa, como Holanda, como tiene que ser, está totalmente despenalizado todo lo que sea la droga, todo lo que sea la pedofilia, había un montón de cosas con una libertad ante el grupo de la clase que realmente, o sea, los chicos, qué sé yo, se asustan. Yo como mamá me asusto. Pero la verdad que muchas herramientas no tengo, porque del curso de mi hija son 2 chicas nada más que piensan así. Los demás es complicado, los padres mucho menos. Sí, bueno, primero tiene la ventaja que tiene 15 años ya por lo menos, pero imagínate que se lo diga 5 o 6, que le pinten las uñas al nene y le pinten los labios, como ha ocurrido en varias escuelas. Ahí es más complicado. No, un tema con los chicos, que no lo dije esta vez. En muchos cursos se da, y a lo mejor a sus hijos les pasa, que tienen compañeros o compañeritas que dicen que son homosexuales, ¿no? Lo que uno menos puede hacer, es decir, acá uno tiene que recurrir además al espíritu cristiano, es decir, el espíritu cristiano es no discriminar al otro, aceptarlo y amarlo como es. Perdona el error y ama al que yerra. Hay una reacción natural de los chicos de defenderlo, digamos, y sentirse atacados. Entonces tenemos que ser muy
muy astutos en cómo presentamos este problema en nuestras casas, con nuestros hijos. Porque de entrada suena a discriminación. Cuando yo digo esto, suena a discriminación. Entonces, hay que conocer las realidades. Incluso los que a lo mejor tienen hijos homosexuales o que están transitando una situación de incertidumbre de esa naturaleza. Es decir, a nadie le gusta que al hijo lo discriminen, porque yo estoy viviendo una situación así, si la estoy viviendo, no me gustaría que además de eso a mi hijo la pasara mal en la escuela. Entonces, el primer punto es, el mensaje tiene que llegarle claro a nuestros hijos que no hay que discriminar a nadie. Y que ese fulanito que hoy está diciendo o dice que es homosexual, hay que quererlo igual. Y acá no es un problema con él, no es un problema con la persona física espiritual. Esto es un problema ideológico. Nosotros estamos luchando contra una ideología, que además se da la conjunción de la tormenta perfecta. Porque acá tenemos, yo les mostré la pata a ustedes marxista de esto, la fundamentación marxista. Pero el capitalismo más extremo es funcional también a eso. Porque en definitiva uno dice, pero ¿para qué todo esto? Lo que logras con esto son individuos aislados de la sociedad, débiles, manejables. Son el mejor objeto de consumo que puede haber, el mejor cliente. Y además reducís el planeta con esta concepción, digamos, de que el hombre contamina, reducís la población mundial. Porque lamentablemente la tecnificación ha llegado a algo terrible, que el cardenal Bantuán lo decía, que es que hemos llegado a un estadio de desarrollo de la humanidad donde el hombre ya no necesita del hombre. Esta crudeza muestra que tranquilamente desde los que pergenian estas cosas se dan cuenta que hay gente que sobra. Entonces, la esterilización que se da a través de esta ideología es innegable, porque no hay posibilidad alguna de procreación. Pero además, fíjense el absurdo. El alquiler de vientre está perfecto, pero la adopción prenatal, no. ¿Cómo va a hablar de adopción prenatal? Bien, me fui de tema. ¿Otra pregunta? Sí. Adelante. Ahora estamos un poco en la educación emocional. Sí. ¿Es un preámbulo a esto? ¿La educación emocional? No te sabría decir. Calculo que no. Porque desarrolla mucho el sentimiento en la educación. Que lo que el chico siente es importante. Y lo que yo siento puede desviarse a un lado. No la razón, sino la sensación. Me parece que no, pero allá me dicen que no. La inteligencia emocional y la educación emocional es totalmente otra cosa. Perfecto. Sí, vos. No, yo tengo una pregunta concreta por un comentario que hiciste sobre el comunicado del Colegio de Pediatras. Sí. O sea, vos también mencionaste que en Inglaterra, yo también leí ese artículo de la alarma por el 1000% de aumento de los casos. O sea, ¿qué reacción hay en general si tenés datos? ¿Qué pasa en los medios? Calculo que no le dan, por ver los medios estándar. Pero no sé, ¿qué se sabe que haya o a nivel clase dirigente o a nivel movimiento político? Está invisibilizado en la agenda política eso. Invisibilizado. En Santa Fe lo hacen, pero no te avisan. Es decir, no sale en ningún lado, lo ocultan, todo lo que pueden. Es decir, ellos lo visibilizaron para instalarlo, el famoso caso Luana, para hacer la ley de identidad sexual. Y después escribieron el librito, el príncipe que quería ser princesa. Instalaron el tema, sacaron la ley y a partir de ahí trabajan. La ley decía que todo tratamiento es gratuito y el que se lo niega más o menos que va preso. La contracara de eso es que cualquier... Me voy a tomar un mate, si estoy en San Antonio de Areco, un mate me lo tomo. La contracara es que si vos sos homosexual, en la temporada 5, 6, 7 de esta serie, está prohibido que los psicólogos y los psiquiatras lleven adelante terapias de reconversión o de volver, digamos, a la identidad natural de la persona, porque se las consideran terapias de tortura. Entonces está prohibido. Sí, está la voluntad del paciente.
Ah, por supuesto, no. Esto es paraíso olvídate. Está demostrado que hay... Está demostrado hoy en día científicamente que hay una tendencia en un ínfimo porcentaje de gentes que son homosexuales por un problema hormonal. Si bien el XY, el XX existen y es demostrable totalmente y natural, hay cierta cantidad de población que puede tener una tendencia homosexual siendo de un sexo determinado, masculino o femenino, porque la homosexualidad femenina también se da. Ahora, si fuéramos libres de elegir a esa persona que es de sexo masculino y que tiene tendencia natural a cierta inclinación homosexual, se la trata médicamente, eso se puede revertir. Está demostrado también que se puede revertir. El tema es que si se te ocurre sugerir solamente eso, lo más probable es que desencana, ¿no? En cambio, lo contrario, sí, al tipo, a la persona, al ser humano, tanto masculino como femenino, que tenga tendencia homosexual, si se le ayuda a reforzar esa tendencia, entonces te van a aplaudir. Te van a pagar todo. Nicolás, Sí. por ahí sería bueno que puedas comentar cómo se viene trabajando allá en los colegios católicos, que yo sé que por ahí Martina Mal y la experiencia, como que nos pueda ayudar acá en Alejo también en los colegios a ver qué se puede hacer ya que en Santa Fe tan fuerte todo el literario que plantea. Bien. Mira, a partir de las charlas que hicimos en Estela Maris primero y después en otro colegio, lo primero que armaron los padres fue un grupo de padres autoconvocados, no sé si algunos de ustedes están en esos grupos de WhatsApp, para de alguna manera retransmitir información que hay y muy buena para que la gente viera videos, digamos, para que formarse. Porque muchas veces cuando ustedes salen de esta charla y le cuentan algo a alguien, como me ha pasado, vinieron a la segunda charla y me decían, me traían algunas mujeres, me traían los maridos para decir, quiero que lo escuche él, porque no lo crees. Porque esto es realmente poco creíble. Si yo vengo acá y digo, soy Napoleón Bonaparte y quiero que todo el mundo se arrodille ante mí porque yo soy emperador, usted me dice, vos estás loco. Pero si yo vengo y digo, yo me llamo Nicolasa, ahí tiene que tratarme de otra manera. Es tan disparatado y ridículo esto que esas consecuencias son poco creíbles, sin embargo, ocurren. Entonces, en Santa Fe se organizaron hasta estos grupos, son muy activos, generan muchas alertas, muchas actividades entre los padres, ellos canalizan y reciben denuncias de situaciones que les ha pasado y empiezan a aparecer un montón, cosas asombrosas, y se forman grupos de lobby con eso, por un lado. Y por el otro lado también eso se traslada a las autoridades de los colegios. Che, acá cómo estamos. Defendamos el artículo 5 de la ley, el ideario escolar. Nosotros tenemos este ideario, que va a ser la muralla que nos va a permitir defenderse cuando venga el Ministerio de Educación, le golpee la puerta y le diga, mira, ahora tenés que enseñar esto. No, pará, yo tengo este ideario. Por ahora. La ley está así por ahora. Entonces, esos son puntos claves. Los directivos de la escuela, curarse en salud. Yo lo voy a decir así en confianza y con franqueza. Yo he visto durante muchos años que muchos colegios religiosos preferían, no hagamos nada, yo prefiero callarme la boca, porque si llego a abrir la boca, el Ministerio de Educación me cae con una inspección y siempre te falta un matafuego, siempre tenés algo, un docente dudosamente registrado, siempre tenés algo de eso. Entonces nadie quiere meterse. Pero es un error. El ideario es algo que lo tienen que tener, es fundamental. Es fundamental. Y el activismo, ¿no? Sí. Se sabe, bueno, vos seguramente sabés, en Europa, Canadá, que está tan arraigado, Sí. ¿qué herramientas han usado ellos como para que nos puedan servir a nosotros? Yo lo que escucho mucho, lo que veo mucho es que se está buscando volver un poco a las fuentes, a reforzar los valores, etistas. Sí. Otras cosas que se hacen mucho en Canadá y en Europa es homeschooling. El homeschooling en un extremo. Pero yo lo miraba como un extremo. Ahora cada vez lo miro con mejores ojos, te digo, el homeschooling, porque el adoctrinamiento es total.
El homeschooling es, yo educo a mis hijos en mi casa y armo una especie de red de docentes que somos los padres. Vos sos profesor de geografía, le das geografía a los chicos. Y como hoy hay tantos recursos por internet, yo estoy en una página de Facebook de homeschooling y es fantástico, les aseguro que el material es fantástico. Hay un colegio de... Bueno, como están filmando no voy a decir de dónde es, un colegio que da certificados para los padres que hacen homeschooling. Y los resultados que tienen en las universidades son excelentes. Hay mucho prejuicio en torno a eso, el tema de la sociabilidad. Y la verdad es que, ¿qué decir? La sociabilidad se puede dar en el club, en el deporte, en un montón de cosas, con los vecinos, con los amigos, hay un montón de formas de sociabilizar. Y además hoy en día la escuela no te garantiza una buena sociabilización porque los conflictos que hay de acoso a los chicos son graves. Por eso, esa es una de las cosas que se hace, por ejemplo, en Canadá. Hay países que está prohibido el homeschooling. Acá en la Argentina no está regulada, pero lo quieren prohibir en realidad. Creo que está prohibido. Sí, es que, a ver, es a la Argentina, es decir, vos lo podés hacer y vas a rendir a alguna de estas escuelas que te dicen venir rendí a fin de año y rendís a fin de año, porque en realidad nadie te puede prohibir de rendir a fin de año el grado que te corresponde. Entonces, no estará permitido el homeschooling, pero si yo hago la asociación de amigos de educación en casa y le enseñamos todo, y claro, si el ministerio va a tu casa y ve que tu hijo no está escolarizado, ahí sí, estás en falta. Pero fíjense esto, la asignación universal por hijo exige para renovarla que el certificado de escolaridad. Cada vez más hay asignación universal por hijo. Y sin embargo, 1 de cada 3 chicos no termina la primaria. Entonces, ¿qué está controlando el Estado? Nada. Bien. ¿Cierro? Sí, adelante. ¿Alguna otra pregunta? Ahí dijo mi correo electrónico, lo que me quiera consultar. Sí. De la comunidad cristiana que pertenezco, unas mamás al terminar las vacaciones de invierno recibieron como unos PDF que explicaban lo que su hijo iba a recibir ahora. Entonces era casi pornográfico, digamos. O sea, no es que me hago la... Pero realmente eran escenas que no tenían por qué los niños ver, pero le estaban avisando a la mamá que eso iban a recibir. Algunas nos decían, ¿qué hacemos? Yo lo que dije fue andar de directivo y empezar a plantear que vos no querés esto, pero nos gustaría que mejor usted nos incluyera. Sí. Nosotros hicimos unos modelos de notas para presentar en las escuelas, diciéndole, invocando todos estos tratados de derechos humanos que les mencioné, a mi hijo lo educo yo, prohibiéndole a la escuela cualquier contenido de ideología de género, pero como te lo niegan, tenés que hacerlo con una redacción que incluya todas estas cosas y además exigiéndole que te hicieran saber, que les hicieran saber a los padres qué día, qué docente y qué material le van a dar. Viene una contestación del ministerio, en realidad de la directora de la escuela, que sí, que no. Pero mi experiencia es que en el fondo los docentes no quieren problemas, los directivos de escuela no quieren problemas. Entonces, algo separa, algo. También mi experiencia me dice que los padres no quieren pelearse. Por eso, la figura de las asociaciones de padres sirve mucho. Nosotros con el colectivo, con Mis Hijos No Te Metas, con la asociación nuestra que ahora hemos armado y demás, lo que estamos tratando de armar es proponer nosotros llevarlas al frente para que no sea el padre. Porque a todos los padres no quieren pelearse con la escuela. Yo quiero llevar a mi hijo a la escuela, dejárselo, que la maestra sea buena, me lo trate bien y volverme a mi casa. Tengo un caso en Funes, cerca de Rosario, que por haber discutido la madre con la docente en un jardín, no le da el pase de jardín a otro jardín. Se lo trabaron en el ministerio. O sea, cuando hay maldad en serio. Entonces, la mejor manera es plantarse. Pero insisto, estamos hablando de Gamexán, no estamos hablando de que no me gusta la cara de la docente. O sea que acá hay que jugársela. Y yo le aseguro que si son un montón, vuelvo a esa, los directivos no quieren problemas.
no quieren problemas. Entonces yo me planto, no, mira, ¿sabes qué? No, esto no. Y además aclarar la entrada, porque ellos también tienen un cassette. Se oponen a la educación sexual. No me opongo. No quiero estos contenidos. Porque la ideología de género no está ni en la ley. Y porque además si estuviera, porque vamos a llegar que, supongamos que ustedes me invitan el año que viene y ya estamos en temporada 4. Y ya es ley, doctor, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos los tratados internacionales. Nos podemos oponer. Yo no quiero esto. A mí denle esto otro. Por eso cuando hago charlas así, ¿ustedes a quién trajeron acá bueno, no importa. Cuando hago charlas con psicopedagogos, psicólogos y demás, lo que trabajamos es tengan un proyecto pedagógico de educación sexual y ofrezcanlo. Hay un montón. Las iglesias evangélicas lo trabajan muy bien, tienen un montón de proyectos. La iglesia católica tiene algunos, hay algunas confesiones religiosas que tienen también. Entonces uno puede decir, yo quiero esto. Yo elijo que le enseñen esto. ¿Hay un lugar donde pueda ir gente a prepararse para dar educación sexual a la escuela? Sí, a ver, depende cómo, para talleres informales o para meterse en la currícula de educación. Para la currícula de educación tiene que verlo, no sé cómo será en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Educación, para inscribirse. Lo primero que se van a fijar es usted qué título tiene, dónde lo sacó, y en base a eso le van a dar el puntaje para entrar. No sé bien cómo es la carrera docente. Hoy por hoy lo hacen. En Santa Fe, ¿qué hicieron? Formaron un equipo de ESI y lo metieron por la ventana. Antes dice, este gobierno lo quiere titularizar. Estamos discutiendo legalmente si lo pueden no titularizar, pero son 40. Cuando salió la resolución, hay un video que se pone en internet, donde están los docentes con pañuelo verde todo, gritando se va a acabar el patriarcado nunca más. Es decir, o ideología completa. Y esos son los chicos que esos son los docentes que van a ir por toda la provincia enseñándoles. Pero no sé más. Bueno, le agradecemos. Un aplauso. Muchas gracias.